Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Si aún no nos conocemos, mucho gusto. Mi nombre es Gina, soy psicóloga y en este canal de YouTube te comparto 3 veces al mes contenido nuevo sobre crianza, trastornos psicológicos y muchos otros temas para que tú y yo sigamos aprendiendo juntos de infancia, adolescencia desde una mirada psicológica. Si aprender de esto es de tu interés, te invito a que te suscribas en el botón rojo de abajo que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo contenido. Entonces, hoy continuamos en nuestra serie Conócelos y corrígelos y hablaremos sobre tu propia crianza. Entonces, ya nos vemos. Nosotros, digamos, conforme vamos creciendo, vamos fortaleciendo ciertas formas de pensar, ciertas formas de manejar las emociones, ciertas formas de actuar, ¿sí? Ciertos hábitos. Y esto no es algo aislado, ¿sí? Parte de las experiencias y aprendizajes que vamos teniendo cuando fuimos bebés, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, ¿sí? Cuando somos adultos jóvenes, ya cuando vamos creciendo y más adelante nos volvemos adultos mayores. Entonces todas las situaciones van muy ligadas, todas mis formas de actuar van muy ligadas a cómo fui yo en el pasado, ¿sí? Teniendo entonces eso en cuenta, la crianza también es una de ellas, ¿sí? Como yo aprendo a actuar inicialmente los primeros años con mis hijos, sean niños, sean adolescentes, pues digamos que así va a ser mucha de lo que yo viví, ¿sí? De lo que yo viví en mi propia crianza. Gina, eso no es claro, algunos me dirán. Y es que es clave que tengamos presente. Les voy a dar ejemplos concretos para que esto sea mucho más claro. ¿Listo? Entonces, tu propia crianza, crianza basada en gritos. Ay, pero es que usted es un inútil, es un bruto, es un torpe, no sirve para nada. Crianza basada en golpes. ¿Sabes qué me va a responder? ¿Tengo que demostrarle quién es el que manda en la casa? ¿Sí? Chantaje. Ay, mi amor, ya, cálmate, cálmate. Te doy ese helado de chocolate, pero no vayas a hacer berrinche, no vayas a gritar, no vayas a romper cosas. ¿Sí? Necesito que hagas tal cosa y a cambio yo te doy tal otra. Amenazas. Ah, no, es que si tú no haces la tarea antes de X hora, no va a haber cena para ti. ¿Sí? Crianza basada en insultos. Ay, pero es que tú eres bruto, tú eres torpe, tú eres un inútil, no sirves para nada. ¿Sí? Crianza basada en humillaciones. Ah, no, pero es que tú tienes que hacer lo que yo diga, porque el adulto aquí soy yo. Tú eres el adulto, yo soy el adulto y tú eres el hijo. Yo doy órdenes y tú solo tienes que obedecerlas, tú no me puedes decir nada, ¿sí? Y miren lo fuerte que es esto, porque uno o varios de estos ejemplos, personas digamos de mi edad, 30 años, y personas mayores, crecieron con una o varias de estas formas de crianza, ¿sí? Gina, ¿son buenas, son malas? Aquí no vamos a darle calificativo de buenas o malas. ¿Y por qué? Porque deben saber que en esa época eran las herramientas con las que se contaban. Aquí no se busca justificar nada, pero sí es importante tener eso en cuenta. Era lo único que conocían, ¿sí? En ese momento no se había estudiado tanto el cerebro como ahorita, no se conocían ciertas consecuencias que podía tener en el desarrollo, en infancia, en adolescencia, ¿sí? Se tenía una mirada más adultocentrista, pero se olvidaba un poco de esos menores, sus necesidades, ¿sí? Y entonces es importante que tengamos eso presente. ¿Por qué es importante revisar eso? Porque reflexionemos algo y es que si era lo único que conocían, ¿será que por eso es que muchos de los que crecieron en esa época, que fueron niños, que fueron adolescentes, que los criaban así,
¿Será que por eso entonces ven ese patrón de violencia normal? Puede que sí. Cuéntenme acá en los comentarios, pero en realidad muchas cosas que a veces justificamos que pasan no solo en nuestra casa o digamos en lo que uno ve en televisión o en nuestro entorno en general, lo justificamos, ¿hasta qué punto lo justificamos por lo que yo viví en mi propia crianza? Ay, no, pero solo es un comentario negativo que le hicieron a una persona por Twitter. Ay, no, pero es que ahora no se les puede gritar. Ay, no, pero es que ahora no se les puede pegar, ¿sí? Y sin darnos cuenta hasta qué punto comenzamos a normalizar en nuestro lenguaje esas amenazas, esos insultos, esas humillaciones, esos golpes, esos gritos, ¿sí? Más de una vez. Gina, pero no me he dado cuenta de eso, porque es algo, digamos, involuntario, viene como tan tatuado en nuestra mente por lo que vivimos que es, digamos, difícil, pero no imposible cambiarlo. Miren lo que acá dicen. Muchas de esas formas se incorporan de manera inconsciente, claro, porque conforme vamos creciendo, se van instaurando en esos sistemas de creencias que vamos forjando, ¿sí? En algunas personas comienza a ser eso parte de su identidad, entendiendo que la autoridad se tiene que imponer a las buenas o a las malas, ¿no? Y que se tiene que hacer sí o sí lo que el adulto dice. Y no lo miremos desde la culpa, ¿sí? Yo muchas veces se los he dicho, sino miremos qué podemos hacer, porque tu pasado no lo puedes cambiar. Yo tampoco, ¿sí? Miremos estos errores como oportunidades de aprendizaje, como lo ven en diferentes modelos de crianza respetuosa que a mí me encantan. Y es, ¿qué puedo hacer al respecto con todo esto? ¿Cómo puedo reparar si en algún momento hice ese tipo de cosas con mis hijos en este momento? O con los niños que tengo cerca, llámese mis nietos, llámese mis sobrinos, ¿sí? Mi amor, perdón por haberte gritado, perdón por haberte golpeado. Tuve un mal día. Estoy aprendiendo a criar y no se va a volver a repetir porque ahora voy a tener un momento, cada vez que esté alterada, voy a tener un espacio para descargar sanamente esa emoción y no descargarla ni contigo ni con las otras personas que viven con nosotros en casa, ¿sí? Y diferentes formas de reparar que podemos aplicar en casa, que podemos enseñarle a esos hijos, porque no es ser el papá o la mamá perfecta, es cuando me equivoco reconocerlo, ¿sí? Entonces, teniendo eso presente, hoy quería decirles un mensaje y es, culpa no, pero reparación y conciencia sí. Y algunos me dirán, Gina, pero ¿cómo así? Digamos, no hay por qué sentirnos culpables por esto que vivimos. Ay, no, es que si yo hubiera sabido eso, habría hecho algo para que mi crianza no fuera así. No lo podemos cambiar. Y no es culpar tampoco o atacar a esos padres, porque era lo que conocían. La mayoría de los padres no buscan lastimar de una forma u otra a sus hijos, simplemente buscan acompañarlos y a veces pues lo hacen de una forma inadecuada porque no tienen las herramientas, no porque no quieran hacerlo de una forma respetuosa, ¿sí? Importante que reflexionemos eso. Entonces seamos conscientes, ¿sí? Seamos conscientes de que podemos pasar de ese tipo de crianza que yo viví de una forma u otra, directa o indirecta, cuando era niña o cuando era adolescente, para que esta nueva generación que estamos educando no se repita ese patrón, ¿sí? Hoy quería hablarles sobre eso para que creemos conciencia y cambiemos ese chip
reconociendo que existen formas respetuosas, formas amorosas de acompañar a esos hijos, ¿sí? Y lo que les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Un abrazo.